Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Primer Plano, y el primer tema que hemos escogido para discutir con usted es el Congreso Extraordinario de Morena, que se realizó el día de ayer, domingo, y el resultado de él fue un presidente interino, Ramírez Cuéllar, diputado de la fracción parlamentaria de Morena, y pues seguimos con la tradición, yo no diría de Morena, sino de los partidos de izquierda, de que se les atora siempre por las tribus, por las facciones, por las intervenciones internas o externas, pero se les atoran los procesos sucesorios. Y quiero poner dos temas en la mesa como plagiaria. ¿Por qué como plagiaria? Porque ayer el doctor Meyer escribió un magnífico artículo en donde señala que Morena se ha convertido en un gran campo. Lo está citando, no es plagio. Bueno, un gran campo de batalla, y en el caso de Leonardo Curcio, el día de hoy titula su artículo Enigma, y la pregunta que se hace, entre otras, es, bueno, pues ¿por qué con un presidente que ha intervenido en tantas ocasiones en dos fracciones parlamentarias de Morena, en Cámara de Senadores y Diputados, que se han mostrado una más que otra, la de diputados más que otra, pero como un soldado del presidente, ¿por qué no ha intervenido el presidente, o aparentemente no ha intervenido en resolver el conflicto de Morena? Empiezo por este segundo con nada más un comentario. Creíamos que se había resuelto porque hace, pues no sé, alrededor de 6, 7 meses, saliendo de otro congreso de Morena, había dicho el presidente: resolvámoslos vía una encuesta y dejémonos de problemas, y aparentemente todo el mundo se había cuadrado, pero después se descompusieron y hay dos fracciones claras, la de Berta Luján, que yo supongo que es la que apoya el presidente, y la de Jacob Polewski, que fue candidata aquí, ¿no?, a la Ciudad de México. Bueno, y el otro es lo que dice Lorenzo Meyer, un campo de batalla que no cesa, que está prácticamente desde el principio, pero sobre todo desde que el presidente asumió la investidura presidencial, y que ha elegido, yo diría que a medias, que no es tanto enigma, que ha elegido cuando menos públicamente no intervenir en los asuntos internos. Yo quisiera irme un poquito atrás a tratar de explicar un poco por qué es esta constante división y subdivisión que padece la izquierda, las confrontaciones desde tiempos inmemoriales. No me voy a referir a ningún caso en particular, pero sí me voy a referir a la idea de partido-movimiento, o movimiento-partido, más bien es con el movimiento por delante y el partido por atrás. Porque Morena, también el PRD y otros grupos de izquierda del tiempo anterior se organizan primero como movimiento, que puede ser sindical, una huelga, alguna cosa, y derivan en la formulación de planteamientos políticos que los hace partido, o que los lleva a ser partido y a participar en el concurso o en la competencia por posiciones políticas. Pero ¿qué pasa específicamente con Morena? Morena también tiene tribus, las hereda del PRD, de donde viene, porque medio PRD se vació, medio para ser considerado, yo creo que más de medio PRD se vació para ir, como se había basado una parte del PRI para hacer el PRD, luego se vacía una buena parte del PRD para hacer Morena. Y Morena mantiene esas tribus. Además, hay intereses locales, porque el movimiento es un movimiento nacional que tiene su connotación específica en cada región. No son iguales todas las morenas del país. Hay algunas que pueden considerarse más radicales, etc. Bueno, esto lleva a que cuando se ven juntos ya en una institución que es partido, que tienen que seguir las reglas que están en la ley, que tienen que acudir a todas las normas institucionales, hay una confrontación que vemos como muy rara y muy difícil de controlar, pero la gente sigue actuando como ha actuado siempre, como parte de un movimiento con sus propios intereses, que pueden ser regionales o pueden ser por espacios de profesión o lo que sea. Y esto es lo que explica un poco esta disputa que fue muy patente en toda la historia del PRD de 25 años y ahora la estamos viendo nuevamente. Entonces, yo quisiera, sin citarlo, pero sí diciendo que me pareció espléndido el artículo de Leonardo Curcio el día de hoy,
porque él se pregunta en su artículo que se llama El Enigma, si se podrán resolver estos conflictos, si Morena, que estaba llamado a ser una solución o una forma de solución de los viejos partidos, está reproduciendo sus mismas prácticas. Es un interrogante bastante importante. Bueno, se nombró un presidente interino, que casi habría que llamar extrauterino, porque es de 4 meses, porque no se podía llegar a la resolución de quién iba a ser el presidente. Vamos a ver, gracias por la mención. Vamos a ver qué dice el tribunal, ¿no? Porque Jacob Polewski ya dijo, oiga, yo tengo un mandato ampliado para todo el año y por tanto yo sigo. Y bueno, pues en los últimos tiempos el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, está encantado porque si tienen trabajo es gracias a Morena. A ver, continúense peleándose. Y yo digo que hay 2 problemas, 2 ya los mencionaron ustedes y no entraré a ellos. El primero de ellos es que este debate, este pleito al interior de Morena, este campo de batalla, no le ayuda nada a la democracia mexicana. Si tuviéramos un debate ideológico, como en su momento fue el Congreso de Huaxtepec del PRD, de vamos a ir por la vía de socialdemocracia o volver al nacionalismo revolucionario, transición pactada con el grupo hegemónico, ¿no? Pues tú dices, hay una discusión útil, pero si ahora ustedes me dijeran, ¿y cuál es la diferencia entre Jacob Polewski y Berta Luján? Me costaría mucho identificar algún elemento doctrinario, teórico, como para decir, bueno, aquí están disputando 2 modelos de país y esto genera un interés en el debate público, pero la verdad es que es absolutamente anémico. Lo segundo es que pues, no se han puesto de acuerdo en el método. El presidente les sugirió el tema de la encuesta, que a lo largo de la historia es lo que mejor les ha convenido, a pesar de que han tenido históricamente problemas con las encuestas, cuando las llevaron hasta el INE como un elemento explicativo del fraude, decían del 2006, ahora son el elemento legitimador de las candidaturas y sin embargo no las han aceptado, lo cual te lleva nuevamente a un modelo organizativo que a mi juicio pues debería resolver el presidente. Quieren un partido movimiento, pues un partido movimiento tiene digamos una lógica de funcionamiento que en la época electoral se activa mucho, pero pues no hay manera de eludir, en eso sí tiene razón Jacob Polewski, que son gobierno. Y cuando uno es gobierno, pues se derivan muchas responsabilidades, entre otras, mandar el mensaje al resto de las formaciones políticas que hay un tribunal, que hay un ordenamiento y que son una institución sufragada, aunque sea poquito, pero es dinero público. No es poquito. No es poquito. Devuelven una parte. Bueno, hay un montón de temas para abordar sobre Morena. Uno es su propia forma de nacer. Es un partido que nace alrededor de una figura carismática. Es Andrés Manuel el que explica a Morena. Sin Andrés Manuel, Morena nomás no hubiera salido. Es un partido muy nuevo. Se formó en unos cuantos años y tomó el poder en una carrera relámpago. En parte, sí, por el partido y en parte porque lo que estaba, el PRI, el PAN y todas las otras cositas que están alrededor del sistema partidario, pues no daban para gran cosa. Pero el punto es el líder carismático. Todo movimiento de gran envergadura quiere tener un líder carismático, no todos lo tienen, pero cuando lo tienen, él centra todo y el partido se convierte en un elemento relativamente secundario. Eso va a crear un problemón, porque el líder en este caso, en primer lugar, no puede reelegirse como presidente, aunque por ahí siguen las ideas que ni son ideas de que sí se va a reelegir, pero bueno, yo creo que tenemos que partir de que no se va a reelegir y que él se va a ir a su rancho una vez que termine. Entonces, ¿quién tiene las riendas de ese partido? Eso es un problema ya para el 2024, pasar del carisma a la institucionalidad del partido. Es muy difícil, históricamente es dificilísimo. Y a estas alturas, Andrés Manuel, a lo mejor ahí está una de las explicaciones. Dice, yo me retiro porque tienen que aprender a andar
por sí solos, porque yo no voy a estar, ya lo sabemos. Entonces el líder, el corazón de ese partido se está retirando, o al menos así parece, ahorita que es cuando apenas empieza a gobernar, y no hay todavía una consistencia de partido para sustituir a ese liderazgo. Un apunte ahí, creo que lo decías tú ayer en el artículo también, el carisma no se hereda, ¿no? Esa es una de las pocas características, puedes heredar los estatutos del partido, la declaración del principio, el programa de acción, los puestos, todo eso se puede heredar, pero el carisma es inheredable. Y por cierto, nada más hago un paréntesis, hay una nueva iniciativa por parte del Congreso de Tabasco para permitirle al presidente, una vez que salga, poder ser gobernador de Tabasco. Según yo, no hace falta iniciativa porque nada se lo impide, pero vaya, lo acoto ahí. Hay otra forma de resolver lo de los partidos carismáticos que, si bien Calles fundó el partido entonces de la Revolución Democrática, el Partido Nacional Revolucionario, después se institucionalizó y ya no hizo falta el carisma o el liderazgo o el cacicazgo de un hombre fuerte, que yo creo que es a donde tendría Andrés Manuel López Obrador que apostar, a la institucionalización de Morena. Creo, yo no lo voy a menospreciar, yo creo que lo está haciendo antes incluso del 21, a través de esta estructura que se está creando en los estados, a través de los famosos superdelegados. Si yo fuera él, también estaría tratando, y creo que la piensa consolidar a través de ganar el mayor número posible de ayuntamientos, que por lo demás, para eso está. Y una última cosa, claro que se repite en términos del PRI. No es raro, no, en términos del PRD. O sea, no, es que del PRI, del PRD, porque... Pero es que yo voy a lo de Morena. Cuando López Obrador fue presidente de Morena, del PRD, terminó el asunto igual que como está ahora, dos peleados. Y a partir de ese momento, ¿a qué se dedicó? A crear una estructura paralela, la puso en marcha ya en el 2006, diciendo, como en el PRD no se puede confiar, voy a crear una estructura paralela, que después fue Morena. Por eso te decía, si se repite la historia, ahora que es el dirigente de Morena y que esas tareas las va a tener en el 24, de cómo institucionalizar su legado, hoy le van a decir, esto no es 24, presidente, es el 20 y usted manda. Entonces tiene que decir hacia dónde se mueven las cosas. Pero si ya está creando una estructura paralela a Morena, pues... Es que no sé si es paralela o se la quiere dejar a Morena, pero yo tengo una pregunta, Lorenzo, también a raíz de lo que habías escrito ayer, ¿sí? ¿No se está también repitiendo, lo prefiguras tú, no solamente la historia del PRI en términos de el hombre fuerte, pero con el límite sexenal? ¿No es a lo que está aspirando Andrés Manuel López Obrador? Es una posibilidad, con una diferencia, que Calles no tenía carisma. No, Calles, pero era un hombre fuerte. Pero son dos cosas ya distintas. Dije, el carisma no era lo suyo. Era el de probablemente de Obregón. Obregón sí. Pero Obregón el señor lo llamó de manera intempestiva para que se fuera allá. Esa es una posibilidad. Lo interesante es que está sucediendo cuando todavía hay mucho tiempo para tomar decisiones, no de último momento. Bueno, yo nada más quisiera decir que si bien es cierto que no se transmite el carisma, sí se transmite el poder. Y el poder en sí mismo trae una especie de carisma. Eso quiere decir carisma, en el fondo es esa capacidad de decisión, de convocatoria de mucha gente y que da autoridad. Y entonces eso se transmitió a partir de que se vuelve Partido Revolucionario Institucional, pero a partir de que un presidente que sale deja a su sucesor, le transmite institucionalmente pues el poder completo, incluido un pequeño carisma. ¿Que cómo ayuda? Sí. Ahora, creo que ya antes de despedirnos, ya estamos en el tiempo en que lo que transmites es precisamente el poder de las instituciones, ¿no? Yo como como Lorenzo pienso que no va a haber reelección. Vamos a otro bloque, regresamos con usted en un minuto. Bueno, pues en este momento vamos a entrar a un tema muy
violento. La violencia. La violencia, en principio, en teoría más bien, la idea del Estado es que va a acabar con la violencia, que un Estado bien llevado, bien gobernado, es muchas cosas, pero no la violencia fuera. El Estado es el que está montado, en última instancia, siempre en la violencia, porque sus decisiones, cuando no queda otra, está autorizado a usar la violencia. Pero la violencia de la que estamos hablando en México es la violencia del crimen, en particular del crimen organizado. Nunca ha dejado de ser este país, en ese sentido, violento, pero hay grados. El punto es que ahora realmente está llegando a lo que algunos de los que estudian el tema pueden decirlo ya sin pedir permiso. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra al menos en una parte del país, donde el elemento criminal tiene el control territorial. Y lo vimos en Culiacán no hace mucho. Entonces, el reto para el Estado, en la medida en que el Estado existe en México, el reto inmediato, no el de largo plazo, es el de controlar esa violencia. Ya no esperemos detenerla y eliminarla, controlarla, hacerla bajar para que la sociedad pueda vivir una etapa distinta. Ese es el tema. Yo veo que estos 2 semanas, estos 15 días han sido absolutamente terribles para el gobierno en 3 frentes fundamentales, ligados todos con el tema de la violencia. El primero es pues, la relación del presidente con las víctimas. Esto de que su investidura se podía manchar por recibir a Sicilia, me sigo preguntando en qué le pudo haber afectado un hombre que fue recibido por presidentes anteriores y que además había visto el presidente a los Levarón, no solamente en su despacho, sino en Bavispe, en qué se pudo haber afectado su digamos, en este caso, investidura. Dice, hubiese sido nota mundial, imagínense que ponen al presidente contra las cuerdas. Yo creo que un presidente tiene que desarrollar esa capacidad de atender y recibir a las víctimas cuando tienen legitimidad social y tienen autoridad moral. O sea, Sicilia no iba ahí porque se le ocurrió de la noche a la mañana montar una cosa, digamos un espectáculo. Yo creo que ahí el presidente sí se enredó o se cerró demasiado. El segundo punto es que mientras todo esto ocurría, tú tenías a 15,000 elementos de la Guardia Nacional conteniendo migrantes. Y la mayoría en el Congreso le dijo a Porfirio Muñoz Ledo, de ese tema no queremos hablar, igual que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tardó una semana en decir que había una crisis en la frontera, y la gente dice, oiga, lo que el Estado mexicano quiere controlar por petición de otro Estado, que es los Estados Unidos, sí se puede. Y en cambio no puedes controlar el desorden que tienes en Guanajuato. Yo entiendo que tú le puedes echar la culpa a todos los regímenes anteriores, a Felipe Calderón, y decir que García Luna era punto menos que la encarnación diabólica. Pero el tema de Guanajuato está directamente ligado a la operación Huachicol que inauguró este gobierno y que fue exactamente como dicen del 2006, agitar un avispero, mover a los circuitos delincuenciales y generar hoy un nivel de violencia sobre el cual todo mundo se pregunta, ¿habrá contención posible cuando tienes a la mitad de tu fuerza conteniendo a hondureños? Con un cuestionamiento, como digo, silente por la mayoría, pero un diputado se atrevió a decir, señores, esta disciplina es soviética, no nos podemos callar ante eso. Eso dijo Porfirio. Y lo tercero, lo trataron la semana pasada, es que yo sigo viendo dónde están las leyes que van a modificar la Fiscalía. Los niveles de impunidad que sigue teniendo este país son del 90 y tantos %. Y lo que mandó, el engrudo argumental que mandó Gertz Manero al Senado, no sé cuándo lo van a empezar a abrir, pero la gente dice, oiga, yo le tengo toda la paciencia, presidente, que usted quiera, está empezando, pero ¿por dónde va a ir la reforma del poder, de la Fiscalía y su articulación con el Poder Judicial? Veo 3 ahí elementos de la narrativa gubernamental que sí se le han complicado severamente en este arranque. Ojalá y no vaya por donde dicen las iniciativas famosas filtradas que nadie negó hasta hace muy poquito, la semana pasada, que por cierto, pues Gertz Manero a través de un comunicado de la Fiscalía dijo que ni la institución ni él como titular eran
responsables Pues fue de esa el iniciativa. gato con botas o el duende como de tú dónde. quieras, pero vaya, ahí hay Dijo que un él iba a presentar comunicado la de la suya. Fiscalía de la Resulta- FGR diciendo esto no es de nuestra autoría. Yo opino lo mismo contigo, si fue el gato con botas. Veo una regularidad, Leonardo Lorenzo, con respecto a la actitud de López Obrador en los dos temas que están ligados, violencia y las víctimas. Y esa regularidad es desde antes de que tomara posesión, cuando se empezaron a organizar los foros de las víctimas, ¿se acordarán ustedes? Los foros de seguridad y de las víctimas. Fue el primer tropezón que tuvo Andrés Manuel López Obrador, en donde pues, se salió de control. Y empezamos a ver el primer grupo, después hubo otros, ahora están los de los niños con cáncer, a lo mejor un grupo de empresarios, qué sé yo, pero fue el primer encontronazo que tuvo con un grupo que no lo respaldó, digamos, ciegamente. Y esto se ha repetido en el año de gobierno. Ha tenido problemas con los 43, ha tenido problemas con los colectivos de víctimas, ha tenido problemas con Javier Sicilia. ¿Y qué es lo que yo veo dentro de esta regularidad, que es el problema más fuerte que ha enfrentado? Es que en estos casos su interlocutor no se ha plegado ciegamente a el punto de vista del presidente. Solalinde, para contrastar, tenemos por un lado al padre Solalinde, que también se hace él, digamos, defendiendo a los migrantes, y hoy en día apoya la política migratoria y dice que no hubo violación de derechos humanos y que hay que contenerlos. Y un Sicilia, que ya se enfrentaron, como lo sabemos, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que sí enfrenta a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en aquellas partes de la política en las que él no está de acuerdo. No solo eso, también muestra su intención de colaborar, porque hicieron el documento que Gobernación les había pedido de justicia transicional, y sí es revelador que el día de ayer lo fueron a entregar al Senado y lo recibieron todos los partidos menos Morena. Y esto tiene que haber sido, lo siento mucho, pero con el consentimiento del presidente. Yo quisiera comentar los tres frentes en los que se está expresando la violencia en el planteamiento que hacía Leonardo. Un primer comentario, pues tal vez se lo dedicamos a mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, porque él iba a hacer una intervención anunciada de que iba a criticar severamente la política migratoria, porque dice cosas muy fuertes, dice se han arrodillado frente a los Estados Unidos y le están haciendo la tarea cuando debíamos hacer cualquier otra cosa, menos esa. Entonces, enterada la bancada de Morena de por dónde iba a venir la crítica, pues no le permite hablar. Y eso fue en la permanente, no fue en el Congreso, porque Porfirio está en la Cámara de Diputados, pero la permanente es una unión de dos grupos de diputados y senadores, donde estaba Porfirio. No le permitieron hablar. La violencia entonces está siendo no contenida, sino la violencia verbal de Porfirio está siendo contenida por su propio partido o por el partido de Morena, que es de López Obrador. Debo decir que López Obrador lo defendió públicamente. En alguna mañanera dijo: yo creo que Porfirio Muñoz es un hombre digno de respeto y que ha luchado toda su vida, durante más de 40 años, por la democracia, etcétera. Y yo hubiera dejado que, en fin, lo protege. La segunda cuestión es la del huachicol que hay en Guanajuato y que ha provocado una enorme violencia en ese estado que era aparentemente bastante tranquilo y bastante ordenado. La violencia del huachicol fue más fuerte en Puebla, que era el estado principal en donde se desarrolló, y la violencia aparentemente llegó hasta matar a la gobernadora y su marido, el exgobernador. Es decir, estamos hablando de una violencia que ya está expresada en hechos criminales que no se han resuelto. Y la tercera es la de la marcha. Ahí me parece muy importante que está centrada en la discusión sobre las víctimas, como tú ya anunciabas.
Pero el que la encabeza esta marcha, el poeta Javier Sicilia, tiene un derecho muy ganado a pulso por ser padre de una víctima terrible y tener el dolor a flor de piel. Es lo que dice, no vamos a hacer un show, señor presidente, porque dijo, no los voy a recibir, dijo López Obrador, para no hacer un show. Entonces le contestan, esto no es un show, el dolor, la laceración que produce el ser víctima no es un show, no se puede alegar que hay un show. Segunda cosa, me gustó también mucho el artículo de Ricardo Rafael, el día de hoy, que habla del poeta vacío, del poeta que se ha vaciado, porque está dando lugar y voz a los que no la tienen, y él ha dejado de expresar algunas cosas para dejar expresarse a las víctimas. Es un precioso artículo. Bueno, pero dejemos un poco al poeta y esto. Vamos ya queda muy poco tiempo, al fondo de esta violencia. La violencia es que se desfondó el Estado. Es decir, se podrá alegar que no lo recibieron, que podían haberlo recibido, etcétera. Eso no resuelve el problema fundamental. Las instituciones no han servido y cada vez el tiempo transcurre y está cobrando el tiempo que se dejó pasar sin darle respuesta. ¿Esto empezó cuándo? ¿Cuándo empezaría la violencia ya más o menos? 92, 93. Y desde que tenemos estadísticas, digamos, 97 certeras y pum. Y cada vez que no se trató a fondo esto, por la corrupción de las instituciones, se fue ahondando al punto que no sé si la hipótesis o tesis de que ya tienen más poder las organizaciones criminales que el Estado sea un punto de partida. Es que la tarea es inmensa. Hay que ganarles la partida a quienes aparentemente ahora ya la ganaron. Es terrible la capacidad que tiene el crimen organizado. Alguien la llamó que ya es una organización transnacional y muy exitosa. Entonces, ¿cómo este gobierno dice que no los va a combatir? Yo esa parte es la que no entiendo. O sea, tienes capacidad de contener el flujo migratorio y decir, estos señores son muy peligrosos, bueno, ¿y cómo los va a combatir? Bueno, nos vamos. Que aparentemente se está combatiendo igualito, con Guardia Nacional. Tenemos que irnos. Nos vamos. Bueno, y en este bloque les planteo que hablemos un poquito de economía. El país no está creciendo, salió el IGAE y probablemente tengamos un dato negativo en el balance anual. Tenemos también una inversión que se nos ha caído en la nacional, la internacional, la extranjera, no va tan mal, pero bueno, no nos movemos a la misma velocidad que el Brasil de Bolsonaro u otros países. Pero ese quizá no sea el tema fundamental. El asunto es cuál debe ser el papel del sector privado en esta economía para pues, generar inversiones y así efectivamente incentivar el crecimiento. El presidente hasta ahora ha mostrado una enorme cercanía. No ha habido en la historia reciente del país jefe del Estado que haya recibido más veces a delegaciones empresariales que este presidente. Tiene un consejo de integrantes de la iniciativa privada y sin embargo no parece que hablen el mismo idioma. ¿A qué me refiero? No es la primera vez que lo dice, es la segunda. Fue a Nuevo León y les dijo ahí que había que limitar las ganancias cuando no fuesen moderadas, ¿no? Había que moderar las ganancias y volvió a hacer la apología de la sencillez. No todo es el dinero, dijo el presidente. Y yo me pregunto en una economía que se rige por el mercado, si el lucro no es el elemento fundamental o no explica buena parte de la lógica de un sector privado. Y lo segundo ya en tema de política pública es cómo puede un Estado en la democracia, un gobierno en la democracia, limitar los beneficios empresariales. A mí me parece, les planteo mi tesis y los escucho con atención, que no puede pues, dedicarse a estos elementos como
pontificios, de decir, no está muy bien que el apetito crematístico sea enorme, pues está bien que lo diga es un cardenal, pero no un presidente, porque un presidente tiene, a mi juicio, varios instrumentos a su alcance. El primero ya se llaman impuestos. Si a él le parece que alguien gana demasiado dinero, pues puede poner un impuesto a las grandes fortunas. Si le parece que ese dinero está generando una transmisión indebida, puede efectivamente poner un impuesto a las sucesiones. Eso es lo que hacen los gobiernos democráticos cuando les parece que un grupo se está apoderando de una parte indebida del restel. Y lo segundo, tiene muchos instrumentos como la Comisión Federal de Competencia, que me encantaría que empezara a valorar el presidente. No es solamente una cuestión de que a él éticamente le parece que el señor que vende camisas gana mucho dinero, o los banqueros, o quien le parezca que gana mucho dinero, podría llegar y decir, usted tiene ganancias indebidas porque tiene una posición monopólica en el mercado y lo voy a limitar. En suma, creo que si el gobierno se toma en serio este asunto, que es muy delicado en una economía de mercado, yo recordaba que en el gobierno de Felipe González, cuando Alfonso Guerra, el entonces todopoderoso vicepresidente del gobierno, se le ocurrió anunciar esta tesis, cayó el gobierno. Pues le dijeron, oiga, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Va a limitar el dinero? ¿Usted va a decir moralmente cuándo es lícito que un señor gane más o menos? En fin, un enredo importante en la relación con el sector privado, ¿cómo lo ven? Mira, aquí eso no va a pasar, no va a caer un gobierno. No, claramente no. Dije el de España. En España. Y puede ser ingenuo lo que está diciendo López Obrador y me parece, coincido contigo, que lo que tienes que hacer es pues cobrar impuestos. En fin, tiene un arsenal de medidas que imponer para que estas ganancias sean razonables. No se han impuesto porque siempre ha habido esto, que también tiene razón Andrés Manuel López Obrador, esta connivencia o contubernio entre política y dinero, que no, tampoco creo que se esté rompiendo, pero vaya, siempre ha habido. Pero al final tiene razón. ¿En qué tiene razón López Obrador? Que en el caso de México, las ganancias, los márgenes de utilidad, pues por eso muchos empresarios venían aquí o no se van de aquí, pues porque son mayores, la tasa de retorno es mucho más rápida y mucho más alta. ¿Por qué? Porque no se pagan impuestos, porque se permiten las factureras, etcétera. Pagas bajos salarios. Entonces, pagas bajos salarios, permites que los empresarios no le paguen a sus trabajadores lo que les tienen que pagar. En fin, por todas las razones que ya hemos comentado muchísimas veces aquí. Entonces, otra vez, creo que se puede equivocar el López Obrador en cómo combatir estas ganancias inmoderadas, como pienso yo que se equivoca cuando dice que la corrupción se va a acabar con el ejemplo, ¿sí? O que es una cuestión de una constitución moral. No, se va a acabar utilizando plenamente y razonablemente, también yo le diría a López Obrador, también utiliza razonablemente estas herramientas que tiene, porque también tiene herramientas los presidentes que las pueden usar de manera, y en este país más que ninguno, de manera discrecional. Entonces, creo que tiene que combinar esos instrumentos con la certeza jurídica que reclaman y creo que merecen los empresarios. Sí, pero yo te doy certidumbre jurídica, pero a mí tú me das el respeto a la legislación vigente o a la que venga en términos de pagar impuestos y cumplir con tus obligaciones laborales. Entonces, si vamos a transitar por la razón en los dos lados, yo estaría de acuerdo con el presidente. ¿Y si Andrés Manuel no le estaba hablando a los empresarios? ¿A quién, Sino a quién. A su Tú gerente. ganas. Al público en general, los empresarios, sería, Andrés Manuel puede tener fallas en su preparación económica, etcétera, pero ingenuo no es, si no, no hubiera llegado a donde llegó sobre un montón de obstáculos. Te lo digo a ti, Pedro, para que lo oigas tú, Juan. Estoy diciéndole a otro, a mi público. Yo se los advertí a los empresarios. Les pedí, les dije a otros, abrazos, no balazos. No aceptaron. Hay otras medidas que están todavía en su arsenal en relación a la violencia y al combate al crimen de altos vuelos. Y en este caso, a los empresarios se los pedí, les dije, como el Señor en el templo, cuando echó a latigazos a los mercaderes del templo.
Les dije, no la muelen. Están ustedes... como dijo por ejemplo, Cantinflas. las ganancias de los bancos, como dice María Amparo, el país crece al 1% y ahora no crece nada. Y la ganancia de los bancos, de los grandes bancos, es de 2 dígitos. Alguien está ganando, pero en serio. Entonces, puede ser, es una hipótesis la que pongo yo. No les está hablando a ellos porque han de tener los oídos con una cera, salvo que ellos también se den cuenta que en el largo plazo, porque son empresarios que piensan dejárselo a sus hijos, nietos y tataranietos, en el largo plazo no les conviene ir tan rápido en su acumulación, que es una de las críticas, es la crítica de Piketty. El empresariado mundial va muy lejos en su concentración de riqueza. Bueno, una cosa es innegable, y no porque lo digamos en función de México, sino que lo han dicho los grandes economistas como Stiglitz, probando con cifras cómo la acumulación de capital se ha venido haciendo cada vez más concentrada en un grupo pequeño de los seres humanos. Y en México ocurre una cosa semejante, a veces un poco mayor que el promedio, en cuanto a acumulación centralizada, monopolizada en alguna medida. Cuando López Obrador dice esto, que ya bordó Lorenzo, creo que atinadamente, te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro, y también políticamente para que lo entienda su electorado, Sí. o su clientela, como quieran decirlo. Dice, oiga, ustedes son la mayor parte pobres, entonces que los ricos no jalen tanto, que se preste está hablando políticamente y está hablando moralmente, está haciendo recomendaciones morales, todavía no las institucionales que tiene en la mano para ejercer. Por eso es cierto que puede ser una advertencia, decir, bueno, se los estoy diciendo, escúchenme a tiempo, es tiempo de que me escuchen. Vamos a ir reduciendo su ganancia y la velocidad con que la tienen, la acumulación tan brutal con la que están operando. Es necesario que la gente resuelva sus problemas, que tenga mayores ingresos, prestaciones, oportunidades en términos generales. Pero es un asunto moral por lo pronto. Después vendrán, como tal vez lo de la violencia que tiene que ser contenida, pues las acciones institucionales. Pero en la PEC les llaman no presidentes, sino líderes de economía, y el presidente pues no está ahí para dar clases de moral, sino para resolver el problema económico que tiene el país. Y hay 2 cosas que a mí me parecen centrales en el contexto. O sea, que alguien diga genéricamente que es bueno que se repartan los panes, pues sí, yo coincido, y a mí me parece que cuando tienes 60 y tantos % de beneficios empresariales y 30% de salarios, tú tendrías que revisar eso, pero no creo que sea con llamadas a misa. O sea, hay 2 cosas que a mí me parecen centrales. Uno, el presidente ha mandado el mensaje de que él es íntimo amigo de los empresarios. Hoy, si ustedes ven la contraportada de La Jornada, por citar un caso, tienes a Banorte diciendo, México es el país ideal para invertir. Entonces, bueno, HSBC lo dijo. Digo, estoy citando 2 bancos, un extranjero y un americano, que han tenido muy favorables expresiones de este gobierno. Están dispuestos a partir un piñón y compartirlo. Han salido en fotos en todos lados. Viene el mes que entra el mensaje de inversión en infraestructura, de energía y también de salud. Entonces tú dices, bueno, se supone que está bien, aquí vienen las amenazas de señores repartan. Y segundo, tiene un contexto económico en el cual sus socios comerciales, nuestros socios comerciales están creciendo al 2% y los que no hemos crecido somos nosotros. Por tanto, si estos son los buenos tiempos de entendimiento con el empresariado y les está diciendo, ojo que pueden venir malos tiempos, pues no me imagino cómo van a ser los malos, ¿no? Bueno, en ese sentido yo le propondría a nuestro compañero Leonardo Curcio que nos haga favor el lunes que entra a escribir otro artículo que también se denomine Enigma, sí, porque yo lo que veo son muchas reuniones, vaya, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pues a razón de 1, 2 y hasta 3 por semana. Ha dicho el presidente, ¿no? Es tenerlos ahí. Bueno, y ahí los tiene, pero las cosas, pues yo no veo que caminen, yo no sé qué tanto platiquen, porque en términos prácticos probablemente
lo empecemos a ver y yo sea una acelerada que quiero ver resultados rapidísimo. Pero manda estos mensajes como ayer, aunque sean te lo digo a ti, Juan, para que lo escuches tú, Pedro, y no mandan los mensajes estos de certidumbre que legítimamente también le están pidiendo los empresarios. Entonces, dinos tú, resuélvenos el enigma, ¿no? En el próximo lunes. Pero el presidente no es ningún ingenuo. Claro que no, es ningún ingenuo. Fue a Badiraguato y dijo lo que tenía que decir, y fue a Monterrey y les dijo lo que tenía que decir. Vamos a una breve pausa, volvemos. Vamos a comentar ahora el juicio político que empieza a hacérsele al presidente Trump, que se llama impeachment en inglés. Hay discusiones sobre si es lo mismo juicio político que impeachment o no, pero no me voy a meter a eso. Me voy a referir a lo que está ocurriendo. Estamos en los prolegómenos, en el principio del juicio político, cuyo poder total, como dice la Constitución americana de los Estados Unidos, quiero decir, lo tiene el Senado. La Cámara de Representantes o diputados, como nosotros les llamamos, tiene la capacidad de ser acusador, de ser un fiscal, pero no de hacer juicio. El juicio lo hace con todo el poder para ello, dice la Constitución estadounidense, el Senado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la Cámara de Senadores hay una minoría demócrata y el juicio tiene que ser bipartidario, como se ha dicho en la teoría jurídica, es decir, es un juicio político en el fondo, pero también tiene que ser un juicio que se atiene a las reglas de un juicio normal, de cualquier juicio normal que hacen los jueces, no el Parlamento. El Congreso hace juicio político como una figura, pero se convierte en un auténtico jurado, según se establece en la Constitución. Bueno, yo quisiera decir que ahora la discusión primera se está dando en función de si se pueden citar ciertos testigos o no. Los republicanos en el Senado han dicho no vamos a permitir que venga cualquier tipo de testigos. Y está un testimonio muy importante que es el de Bolton, que fue un colaborador de Trump en el principio de su gobierno, que ya lo corrieron, que publica un libro en septiembre del año pasado, en donde habla de cómo le consta la llamada telefónica que hizo al presidente de Ucrania, pidiéndole que investigara a los Biden, y ahí se supone que estaba empleando su fuerza política, su capacidad como presidente de la República, y amenazando con no entregarle el financiamiento para la seguridad a Ucrania, si no investigaban esto, si no tienen señas de que esto se estaba investigando. Esto es a lo que se están oponiendo los republicanos en el Senado, y se los dejo ahí como un tema. Y que oportunamente salió el libro, ¿no? Y ahora dice, no podré dar testimonio, pero el que quiera leerlo, lea. Digo, algo tiene este juicio de destitución, no sé si estén de acuerdo conmigo, como de los locos Adams. O sea, todo el mundo tiene claro lo que está ocurriendo, porque no solamente es el libro de Bolton, desclasificaron la llamada. O sea, la hemos podido leer todo. Sí, la llamada entre Donald Trump y el de Ucrania, diciéndole, no te preocupes, le dice el de Ucrania, voy a nombrar ahora un procurador, tengo mayoría en el Congreso, y se va a arreglar absolutamente todo. Y él le dice, nada más empapélame al hijo de Biden porque por razones electorales me interesa. O sea, el mundo entero se ha enterado que el presidente abusó de su poder y obstruyó al Congreso. Lo saben los republicanos, pero tiene esto como de locos Adams porque todo el mundo sabe que el presidente cometió esas felonías, como dicen ahora, ¿no? Esos delitos, o sea, cometió esos dos y su partido está diciendo, no importa lo que haya dicho el presidente o lo que haya hecho, políticamente lo vamos a defender. Y yo creo que esto erosiona la credibilidad de las instituciones políticas de los Estados Unidos, porque como lo decía IDEA, esta organización que valora la calidad de las instituciones democráticas, este es el periodo en el cual las instituciones democráticas norteamericanas han perdido más, porque los republicanos tienen ahora dos cosas, la mayoría la tienen y van a poder decidir, pero hay el reloj del aquí y el ahora y hay el reloj de la historia. O sea, en el momento que Trump, todo lo que sube tiene que bajar, termine su periodo y efectivamente la historia revise eso, decir, oiga, lo aprobaron a sabiendas, el planeta entero sabía que el presidente había efectivamente cometido todo eso, ¿qué respuestas nos da? El Partido Republicano ha efectivamente aceptado jugar el papel de espantapájaros en todo esto.
Y es verdaderamente patético, porque no hay duda de que el presidente... Y no hay duda de que no lo van a procesar, porque ya dijeron que políticamente sale la postura. Es un desgaste enorme. Hay todas estas certezas de las que hablabas y también pues hay la certeza de que lo van a exonerar. Bueno, no importa lo que me digas, exonerado. Sí. Bueno, yo como que mantengo la esperanza, voy a decir, porque sé que perdería una apuesta, porque en el momento en que fueron a informar los hombres del presidente, los hombres y las mujeres del presidente, sobre lo que había ocurrido, pues hubo varios republicanos, ustedes lo vieron hace 3 semanas, que se empanteraron, ¿sí? Porque no les dieron información en ese hearing, se llaman, en esa audiencia que tuvo la gente del gobierno de Trump, y hubo pues al menos 7 republicanos, que son los que haría falta. Todas las votaciones hasta ahorita han sido 47-54, porque acuérdense que el vicepresidente desempata nada más en caso de empate, ¿no? Entonces yo tenía la esperanza porque había una quincena o una decena de senadores muy enojados con Trump por el engaño y por el republicanos, por no haberles abierto la información, ¿no? Esa era mi esperanza, pero vaya, todos sabemos que van a decir que sí. ¿Por qué hace esto de los testigos? Porque creo que llega al juicio, no llega débil Donald Trump. Al juicio llega con las encuestas del Pew Center diciendo que la mayoría de los norteamericanos está en desacuerdo que se le haga un juicio y que salga de la presidencia. Y cuando viene esto de los testigos, los buenos pensarían, bueno, no, es que no quiere que llamen a ciertos testigos porque, pues, si trabajan con él, no puedes obligar a alguien, a tu hijo, ¿sí?, a que declare en contra. Pero no, es por todas las personas a las que ha corrido injustamente y a las que les ha pedido hacer cosas unlawful, fuera de la ley. Entonces, pues a ver si hubiese alguna esperanza. Lorenzo, dame alguna, ¿no? No. ¿No? No, gracias. Está tan contento y tan realmente seguro de sí mismo, de que va a salir. 2 preguntas. Una, ¿por qué los demócratas decidieron ir por un juicio que saben que van a perder? Bueno, porque quieren exponer ante el público. Pero por otro lado, ese público, según las encuestas que se han presentado en los últimos tiempos, está de todas maneras decidido a apoyar la posición de Trump. Aquí entonces la pregunta sería, ¿qué le pasa al público norteamericano? No a Trump, no a los republicanos, que ahorita ya quedaron hechos, digamos que moralmente son otros Trumps chiquitos, desde el líder de la mayoría en el Senado, que sí sabe todos los recovecos cómo hacer las cosas, pero no tiene ninguna autoridad moral. Entonces, ¿por qué hay encuestas que señalan que este juicio no le ha minado la popularidad a Trump? Que supongo que eso es a lo que apostaron los demócratas, a que se le minara. Y cuando llegue el momento de la elección a fin de año, no en el impeachment, sino el voto es el que lo castigará. Pero todo parece indicar que el castigo no está claro. Ese es el punto. ¿Cómo es que esa parte de la población norteamericana se identifica con Trump? Bueno, yo creo que es posible darte una pequeña esperanza, una lucecita al final del túnel. ¿Cómo están las cosas en términos numéricas? El Senado ha tenido votaciones. Bueno, en el Senado hay 47 senadores demócratas y 54 republicanos. Para poder aceptar la presentación de testigos, que es la discusión inicial en la que están, se requieren 4 votos de los senadores republicanos que se pasen al lado demócrata en este solo caso de presentar los testigos. Eso es posible. Eso es posible que ocurra. Ya hubo varios senadores que dicen que republicanos que lo están considerando. Romney, por ejemplo. Pero
Eso no quiere decir que esos senadores van a votar a favor en el juicio, del sí. impeachment, de destituirlo, como dice muy bien en el castellano Leonardo, sino que quiere decir, bueno, dejemos que hablen y que se muestren todas las cosas, lo cual es muy favorable para esto que señalaba Lorenzo, que es lo que los demócratas quieren es exhibir la condición política, pero sobre todo moral, la inadecuada, la salvaje forma de operación que tiene Trump, que usa Trump, y la arbitrariedad con que usa el poder. Esto es lo que quieren probar los demócratas, y a lo mejor eso lo consiguen en alguna medida, lo cual les traerá sus beneficios en la elección que es en noviembre. Eso es lo que está detrás de todo esto. Difícil que la gane, pero sí ciertamente dirán, bueno, se hizo. Yo no creo que los republicanos finalmente lo acepten, porque imagínate que tienen un testigo que les va y les dice la verdad, decir, y yo tengo que votar en contra, para ellos es tremendo, ¿no? O sea, tengo que apoyar en última instancia al presidente. Pero bueno, el presidente lo que ha hecho a lo largo de su de su línea de Twitter es defenderse, hacerse la víctima, diciendo que están contra América y todo lo demás. En consecuencia, pues eso le ha dado buenos resultados, porque la economía en los Estados Unidos tampoco va mal. Oye, y una precisión, no es que apoye toda esta gente a Trump, es que están en contra de que salga de la presidencia, de la destitución. Sí, porque sería una gran disrupción para el según sistema en el país. Entonces nos vamos hasta la próxima semana. Véanos en Primer Plano.